Y ya está con nosotros en el estudio el intendente José Corral. Buenas noches, ¿cómo estás, José? Buenas noches, un placer. ¿Cómo te va? Estás a 20 días ya de dejar el mandato, de terminar estos 8 años de gestión, el primer intendente reelecto en la ciudad de Santa Fe. Así que bueno, queríamos también formar parte de esta especie de balance que comenzaste a hacer ya hoy en una reunión con empresarios de la ciudad en ADE. Así que bueno, abrir también este espacio para escucharte. Sí, es un momento diría de agradecimiento, en mi caso a la ciudadanía en general, por esta oportunidad de 2 veces estar al frente del equipo del gobierno de la ciudad. Para quien tiene vocación por el servicio público y por la política, es realmente un privilegio que yo estoy agradecido y lo estaré para siempre. Pero también un agradecimiento a instituciones concretas, a personas concretas que sentimos que trabajamos juntos durante este tiempo. Hoy en ADE había, además de los dirigentes de la Asociación de Dirigentes de Empresa, muchas instituciones académicas representadas, los credos, las gremiales empresarias, las universidades, con quienes hemos trabajado mucho y sentimos que dejamos un legado de estos años y que no es una tarea solamente del gobierno, sino una tarea que involucra a toda la ciudadanía de Santa Fe y como generación, incluso cuando uno piensa la ciudad desde el punto de vista físico, yo creo que recibimos como generación un patrimonio y tenemos que devolverlo. Y estoy convencido que las cosas que recibimos las devolvemos en mejores condiciones, muchas de ellas. Hace 8 años, cuando iniciabas, digamos, la campaña para ser intendente, me acuerdo que desde el litoral impulsamos una recorrida con todos los precandidatos a intendente de la ciudad. Creo que en ese momento eran 17, antes de las elecciones, las primarias de junio. Y la metodología era, venían todos los candidatos, elegían un sobre donde había un barrio, íbamos de recorrida a ese lugar. A vos te tocó San Agustín, sí, y nosotros rescatamos un minutito de esa recorrida para ver cuáles eran tus propuestas en ese momento. Qué bueno. Vamos a compartirlas. Las prioridades, por eso digo, son 3 básicamente: los barrios, empleo y educación. Los barrios, porque hay que seguir trabajando mucho, especialmente para cubrir la carencia de servicios y los problemas que tienen los barrios del oeste y del norte, que han sido olvidados durante muchos años y que fueron los afectados por la inundación de 2003 y después de la lluvia de 2007. El empleo, porque sigue habiendo muchos santafesinos que trabajan menos de lo que querrían o que directamente no consiguen empleo, tienen un empleo informal. Y la educación, porque todos tenemos que comprometernos con la educación y el gobierno local ha hecho mucho en este tiempo, pero hay mucho más por hacer. Los barrios, el empleo y la educación. Sí, educación, tal vez el programa más emblemático de estos años sean los jardines municipales. Ahí en San Agustín tenemos uno de los primeros jardines que hicimos y ese es parte del legado, ¿no?, que como generación dejamos. Yo decía que ese patrimonio que recibimos tenemos que volverlo mejor. Hay 17 jardines en diferentes barrios de la ciudad que no existían y que son una arquitectura de la mejor calidad, con profesionales universitarias, porque han terminado su licenciatura de grado en un programa que hicimos junto con la universidad. Y esos chiquitos de San Agustín, Loyola, Barranquitas, los barrios que decíamos, del oeste y del norte sobre todo, tienen ahora una institución de mucha calidad que les ha permitido en los primeros años de vida formarse mejor. José, ¿hubo efecto en Medellín ahí Yo estoy seguro que sí, ¿no? Estoy seguro que sí, eso fue lo buscado, incluso nos inspiramos en esa idea de urbanismo social, ¿no?, de que en los barrios más vulnerables el Estado tiene que llegar con lo mejor. Por eso esos jardines tienen además una vocación de espacio público, de veredas, igual que las escuelas de trabajo, que es el otro programa que está orientado al trabajo, que era otra de las prioridades que marcábamos en los barrios.
los especialistas dicen que las dos edades más críticas para atacar la vulnerabilidad son la primera infancia y la juventud, el inicio de la vida y cuando se está conformando el hombre adulto, la mujer adulta, la familia, y para eso está el programa. Y después la edad difícil, que lo es para todos los seres humanos, seguro, la adolescencia y la juventud. Pero que cuando vos estás en situaciones de vulnerabilidad es peor. Es bueno, peor. Ahí el programa Escuelas de Trabajo, ¿no? Que también hemos hecho 3 edificios muy, muy bellos, muy ambiciosos desde el punto de vista de la arquitectura. Uno de esos en el ingreso a la ciudad, en Barranquita justamente. Otro en Coronel Dorrego, que recordemos ese lugar se llamaba La Chaqueñada, y hoy es un barrio como cualquier otro de la ciudad, Coronel Dorrego, que además tiene buena infraestructura, Boulevard French, El Jardín, El Alero, que hizo provincia. Y la verdad es que ha habido en estos barrios, Coronel Dorrego, Barranquitas, Chalet San Lorenzo, un efecto de intervención integral, que es un poco ese efecto medicina al que hace referencia. Ese cruce, por ejemplo, entre Chalet y Centenario, que además en todos los casos lo primero que hubo que hacer fueron los desagües, ¿no? Los barrios lo que más sufrían era el agua de lluvia y la recurrencia de esas lluvias. Y Chalet se inundaba. Chalet se inundaba porque además faltaba la alcantarilla 1, que se hizo en este periodo, y ahora va a mejorar todavía cuando funcione la estación de bombeo cero, que va a separar, digamos, Centenario del drenaje que ahora pasa por vía Canal Taca por Chalet hacia la Casa Bomba 1. El proyecto de escuelas de trabajo lo querés dejar plasmado a través de una ordenanza. Sí. ¿Ya enviaste el proyecto? Lo vamos a enviar en estos días, si no me equivoco, mañana tenemos una reunión con la mesa de entidades y la mesa del diálogo, porque con ellos conversamos el inicio del programa y queremos un poco rendir cuentas de lo logrado y institucionalizarlo, sí, porque la escuela de trabajo es una idea simple, que un tutora profesional preparado para eso sea una especie de guía de la o el joven, y subrayo el la, porque los nini son las nini. Estadísticamente está probado que los jóvenes que no estudian ni trabajan, sí, pero sobre todo las mujeres, porque, bueno, hay además todo un tema con la maternidad en la vulnerabilidad, ¿no? Con la maternidad como realización. Madres muy tempranas, sí, por lo tanto adolescentes y que dejan la trayectoria escolar o dejan el trabajo, o ambas cosas. Y bueno, hay un trabajo, nos parece muy interesante, que vale la pena rescatar. Este tutor guía a la joven o el joven a los diferentes programas que tiene el Estado en todos sus niveles, pensados para los jóvenes, pero que no siempre llegan, ¿no? Han participado, para dar una idea, unos 8.000 jóvenes, que algunos de ellos han encontrado un empleo formal, otros han retomado estudios secundarios, otros se han animado a la universidad, que también tiene becas pensadas para ellos, pero no siempre conectan. Bueno, ese lugar del gobierno local, realizando ese puente entre el joven y los diferentes programas del Estado, ha funcionado y lo ha hecho, bueno, en estos lugares. Nos parece que está bueno mantenerlo como programa, por eso la ordenanza para institucionalizar. José, el otro punto alto de tu gestión ha sido, y esto lo admiten y me consta hasta los más opositores, la gestión del riesgo hídrico, digamos. Sí. Esto también queda como una suerte de... Sí, yo recordaba hoy con las entidades, hace algunos años pensábamos cómo vamos a hacer para poder implementar el plan director del Instituto Nacional del Agua, que nos había dado las 26 cuencas y sus troncales. Con un costo formidable. Claro, salía, yo me acuerdo que la proporción, habría que hacer la cuenta de cuánto invertimos pasado a dólares, ¿no? Porque salía algo así como $1 millón. Decíamos, es todos imposible. decían que era imposible. Claro, sin embargo... No, pero era mucho más de $1 millón. Completo. $1.000 millones. Dije, sí, mil millones de dólares, sí, perdón, sí. $1.000 millones. Bueno, sin embargo tenemos hecho más del 70% de los troncales de ese plan. Porque hubo un esfuerzo muy grande
y porque hubo una priorización política. Y esto yo creo que está bueno que se reconozca a este periodo que hubo una prioridad por los desagües. De hecho, Mauricio Macri, candidato, reunido en mi despacho, me dijo cuál es la obra que necesita la ciudad. Yo no dudé en decir el desagüe Espora. Bueno, no alcanzamos a terminarlo porque la empresa no trabajó muy bien, pero hay un 70 y pico % del conducto ya hecho y por lo tanto ya trabaja una buena parte. ¿Se rescindió el contrato de esa obra? Se rescindió el contrato, así es. Pero después provincia ahí ha también. machacado la oposición. Bueno, las obras siempre tienen su trámite, pero ese 70% es un avance enorme. Cuando el gobernador, candidato en aquel momento Lifchi, pidió nuestro apoyo, nosotros hicimos un listado de obras del Acuerdo Capital. Bueno, ahí había 5 o 6 obras enormes de desagüe, el Larrea, el Gorriti, la estación de bombeo 0, terminar la alcantarilla 1, y esas obras o se terminaron o están en marcha. También hubo algunos problemas con alguna de ellas, como el Gorriti. Sin embargo, hay un avance del plan director de drenaje de la ciudad, que además nos permitió hacer después el cordón cuneta y el pavimento. De hecho, una de las cosas que yo creo son más importantes de las obras hechas en este periodo es que el 95% de la totalidad de los recorridos de las líneas de colectivo tienen pavimento. O sea, que quedó atrás. Habrán visto que desapareció de las noticias aquello de el 5 no entra a los barrios del norte, o la línea 1 no puede transitar, o la queja del vecino de Chalet porque el colectivo ya no puede pasar porque llueve. Ahora, aún con lluvias intensas, todo el recorrido en el suroeste de la ciudad tiene pavimento hormigón y desagües. Entonces se acabó que no hay que ir a la escuela, que no se puede ir al trabajo, y eso realmente es un avance muy, muy importante, con obras que no se ven porque quedan enterradas, pero que o que están en el son las obras que hay que hacer. Son las que cambian la vida de la cambia gente. la ciudad. Así es. De hecho, los drenajes después de la lluvia comprobadamente han funcionado mucho mejor que lo que había antes. Seguro. Y el nivel de reclamo y demanda de la gente también va bajando. Ha bajado, aunque siempre van a existir, porque seguro. Nunca se sacian, ¿no? No, además hay una realidad que es el cambio climático, con una intensidad de más de 60 milímetros por hora. Cualquier ciudad del mundo tiene su desagüe colapsado por un tiempo, pero ese tiempo es cada vez más corto, afecta cada vez a menos gente. Ya prácticamente no hay evacuados en la ciudad, y hasta esa esquina emblemática de Catamarca y Avenida Freire, que parecía que no tenía solución, que se llenaba de agua y había que cortar porque se quedaban los autos, con una ingeniosa solución de un retardador pluvial en el centro de la avenida, en el Cantero, tiene también una solución muy interesante que ha permitido que el agua drene aún con lluvias intensas, y esa historia de la esquina de la inundación quede en el pasado, como tantas fotos antiguas de la ciudad, ¿no? Esa es otra parte del legado, creo, más importante que dejamos, que es el gran avance en los desagües, que habrá que continuar, pero que lo grueso ya está hecho. Ay, que no puede terminar. 75%. Sí, 3/4 de incluso en la costa, que yo quiero recordar, cuando asumimos en la gestión, no había plan director de la zona de la costa. O sea, el plan director... Y estaba licitada la Ruta 1 sin desagüe. Y ya estaba licitada la Ruta 1, efectivamente. Se hicieron las previsiones de los troncales, también más de la mitad, en este caso desagües a cielo abierto, porque es una zona de arena. Sí, troncales eso es lo que aconseja. Con bombeo en la punta hacia el... Exactamente, porque es, digamos, un recinto cerrado. Cuando el río sube, hay que sacar toda el agua por bombeo. Ahí están muy avanzados también los desagües, conectados en buena parte ya con los desagües de la Ruta 1. Y ahí llegaron hasta Callejón Laboriel. Efectivamente, pero también, claro, pero el plan incluye la jurisdicción de Rincón. O sea que Rincón también tiene, en este caso resuelto por la ciudad de Santa Fe, su plan director de desagüe. José, ¿cómo ha impactado la difícil situación económica y financiera del país en este último año de gestión? ¿Cómo terminás la gestión
en cuanto al tema presupuestario, deudas, proveedores. Bueno, con muchas y bueno, y restricciones. el caso Cliva, que es el que más difusión con está. muchas restricciones, porque nosotros tenemos una administración muy ordenada y hemos tenido equilibrio fiscal en todos estos 8 años. De hecho, eso nos ha dado mucha independencia frente al poder político y tomamos las decisiones políticas que nos parecían mejores, a veces en contra de la voluntad del gobernador, muchas veces, y eso solo se puede hacer cuando uno tiene equilibrio fiscal, porque las herramientas que tienen los gobiernos provinciales para limitar los recursos de los municipios, si no tenés con qué pagar los compromisos y los sueldos, bueno, finalmente se depende mucho del poder político, y eso es muy sano. Yo siempre digo que el equilibrio fiscal, además de ser sano desde el punto de vista económico, y bueno, nuestra responsabilidad como dirigentes también es sano desde el punto de vista político, ¿no? Pero este último año fue un año muy difícil, porque para dar un número que se comprenda, cada mes cuando uno mira cómo han crecido los gastos y cómo han crecido los ingresos, los gastos están cerca del 50%, porque tenemos indexados hasta los salarios, con la cláusula gatillo que hace que 2 meses para atrás la inflación que el IPEC ya dio como válida tiene que aplicarse a los salarios, a la nómina salarial, y los ingresos no suben más del 30%. Es decir, que cada mes hay una diferencia de 20 puntos porcentuales en rojo, digamos, entre los gastos y los ingresos. Cuando uno proyecta a lo largo del año, esa brecha se va haciendo cada vez más importante. Eso probablemente el nuevo gobierno nacional lo va a desindexar. Tendrá que revisarlo. Lo tiene que desindexar porque si no es imposible. Así es. Lo primero que tuvimos que hacer, obviamente, es restringir gastos. Hace varios meses que prácticamente tenemos pública, restringir gastos. 0 gasto de funcionamiento. Hay que consumir todos los stocks de materiales que tiene el municipio. Por supuesto, la obra pública se ha limitado a las cosas que estaban en marcha y que podemos terminar, como el caso de Avenida Freire, el entorno a escuelas en acería, algún desagüe que teníamos en marcha, pero en general no hemos hecho contrataciones nuevas y tenemos algún atraso que se corresponde con un atraso que también tiene provincia, porque agregado a este problema del aumento por inflación de los gastos, provincia nos debe el Fondo de Financiamiento Educativo, que no ha enviado un solo peso desde enero hasta ahora. Tuvimos una tormenta muy brava en marzo y un aporte del Tesoro Nacional de 25 millones que nos enviaron en mayo. El gobierno provincial lo tiene retenido, indebidamente en nuestra opinión y sin justificación alguna, que eso también nos ha atrasado con esos proveedores. Y en el caso de las empresas de limpieza, que son siempre las que más esperan o con las que nos demoramos un poco más, porque son empresas más grandes que tienen posibilidad de financiamiento, a diferencia de nuestros trabajadores que no pueden esperar, no pueden no cobrar un mes y tenemos los salarios al día, o los proveedores más pequeños que dependen de ese giro comercial. Las empresas de limpieza siempre nos han esperado, y cuando se demora el Fondo de Financiamiento Educativo, como es para gastos corrientes, y a nuestros docentes de los jardines ya les pagamos su salario, cuando la provincia nos manda atrasado, usamos ese dinero para ponernos al día. ¿Y este año no lo ha mandado? Este año no lo ha mandado y encontró a una de las empresas Cliva con problemas empresariales serios desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista... Ellos dicen que no tienen esos problemas. Bueno, es evidente esto porque bueno, es una empresa que ha tenido dificultades con la causa de los cuadernos. Nadie que viva en la Argentina puede decir que no tiene problemas. Claro, pero... O sea, a partir del año pasado, y de allí viene todo el tema de los tuberías de desagüe, que se empezaron a romper los contratos. Así es. Porque los costos se fueron a las nubes. Sí, sí, sí. Y todo el mundo, todo el empresariado pyme, incluso el grande, empresas tan grandes como Arcor, una de las mayores empresas alimentarias del cono sur, ha tenido un resultado económico espantoso. Problemas como para irse, digamos. Que sí, ellos bueno, dicen que es por la deuda que tiene caso, el municipio. En este caso, nosotros incluso estamos discutiendo jurídicamente, porque entendemos que no se dan los extremos para la rescisión.
ellos han notificado de todas maneras la voluntad de rescindir. Veremos qué hacen. Ojalá que provincia nos envíe rápido los fondos para que podamos cumplir por lo menos una buena parte de esos pagos atrasados. La verdad es que la empresa tiene razón en que hay atraso. Nosotros creemos que eso no justifica rescindir el contrato. De hecho, la empresa gemela Urbafe no ha rescindido el contrato y... ¿Coinciden los montos reclamados con los montos calculados? No, nosotros porque ellos siempre plantean decimos... 300 millones, ustedes bueno, hablan de 50. le adelantamos a la futura gestión que no conviene reconocer deuda con las empresas por los medios, porque suelen reclamar conceptos que no corresponden, y en todo caso eso es parte de un análisis técnico de las áreas del municipio, ¿no? Pero es una empresa que se está retirando del negocio de la recolección de residuos en todo el país. De hecho ha dejado una parte del tratamiento de residuos en Neuquén. Llegó a estar en 30 ciudades y ahora tiene solo 4. Sin Santa Fe, si se retira, van a ser 3, y es probable que alguna de las otras también, con lo cual hay una decisión de la empresa. Bueno, es esta empresa vinculada al tema de los cuadernos también, ha tenido dificultades institucionales, empresariales, pero bueno, nosotros defendemos por supuesto el servicio, se está prestando con normalidad, estamos muy celosamente siguiendo que el vecino no sea afectado por este problema, y eventualmente... Hubo un momento que hubo como un bajón grande y ahora está... Sí, eventualmente será una decisión, también se lo planteamos a la empresa. Nosotros estamos terminando nuestra gestión, no es el momento para que nosotros decidamos. En todo caso, en el transcurso, aun cuando la empresa tuviera razón en poder rescindir, hay 120 días hábiles que llegan hasta mayo del año que viene, que le va a dar tiempo al futuro intendente José, y a su equipo para resolver. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos conversando con el intendente. Le vamos a preguntar también por su futuro político, porque bueno, termina la gestión, pero habrá que ver para dónde te encaminas. Pausita muy corta, enseguida regresamos.